Bienvenidos todos a Audiolectura Cristiana. En esta ocasión leeremos Este privilegio celestial, cómo se nos manifiesta la comunión con Dios por John Flavel. Comencemos, amados hermanos. Consideremos en qué consiste este privilegio celestial de la comunión con Dios. En términos más generales, se encontrará que reside en una correspondencia espiritual entre Cristo y el alma. Dios ejerce influencia sobre nuestras almas y nosotros, con la ayuda de su Espíritu, volvemos a Dios. La comunión es una acción mutua. Así, en el texto, yo cenaré con Él y Él conmigo. Apocalipsis 3:20. Clamamos a Dios, y Dios responde a ese clamor mediante los beneficios de la gracia espiritual en el alma. El día que clamé, me respondiste y me fortaleciste con poder en mi alma. Salmo 138:6. Más particularmente, hay muchas maneras y métodos mediante los cuales los hombres tienen esta correspondencia espiritual o comunión con Dios, a saber, primero, en la contemplación de sus atributos; segundo, en el ejercicio de nuestras gracias en los deberes religiosos; tercero, en sus diversas providencias. En todas estas, los santos tienen comunión con Él. Hay una dulce y sensible comunión entre Dios y su pueblo en la contemplación de los atributos divinos y las impresiones que Dios hace por ellos en nuestras almas, mientras meditamos en ellos. Como por ejemplo, a veces el Señor descubre y manifiesta a las almas de su pueblo su inmensa grandeza, cuya manifestación produce en el alma una impresión terrible y humillante, que los hace parecer nada para sí mismos. Así, cuando Abraham, ese gran creyente, consideró la grandeza de ese Dios con quien tenía que tratar, esa visión de Dios pareció reducirlo a sus primeros principios, desmenuzarlo, por así decirlo, en polvo y cenizas nuevamente. Me he atrevido a hablar al Señor, aunque soy polvo y ceniza. Génesis 18:24. Ahora se considera un montón de vileza e indignidad. Así, David también dice: Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste. Salmo 8:3. De ahí infirió la grandeza del Creador. ¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él? Salmo 8:4. Cuando pienso en lo grande que es Dios, el Creador del mundo, me asombra con razón que haya puesto su corazón en algo tan vil como el hombre. Cuando los hombres se comparan entre sí y se miden por sí mismos, sus espíritus tienden a hincharse de orgullo. Pero si miraran a Dios, como lo hicieron estos hombres santos, admirarían su condescendencia. Y esto es comunión con Dios en la meditación de su inmensa grandeza. La representación y las meditaciones de la pureza y santidad de Dios, que producen vergüenza y profunda humillación en el alma por las contaminaciones y la inmundicia pecaminosa que hay en ella. Esta es la comunión con Dios, y una manera excelente de tener comunión con Él. Así, cuando se hizo una representación de Dios en su santidad al profeta Isaías, allí estaban los serafines cubriéndose el rostro con sus alas y clamando unos a otros diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Isaías 6:3. El efecto que esto produjo, o el regreso que hizo el profeta a esta manifestación de Dios en su santidad, fue una profunda humillación del alma por su inadecuación a un Dios tan santo. Entonces dije: ¡ay de mí, que soy muerto, porque soy hombre inmundo de labios! Versículo 5. Y esta es la verdadera comunión con Dios en su santidad. Así Job, que había defendido tenazmente su propia integridad contra los hombres. Sin embargo, cuando Dios entró en la palestra con él y vio con qué Dios grande y santo tenía que tratar, clamó: He aquí que soy vil. ¿Qué te responderé? Pondré mi mano sobre mi boca. Una vez hablé, pero no responderé. Sí, 2 veces, pero no iré más lejos. Job 44:5. He terminado, Señor, he terminado. Podría responder a los hombres, pero no puedo responderte a ti. Tú eres santo, pero yo soy vil. A veces se hacen representaciones de la bondad y la misericordia de Dios hacia las almas de su pueblo.
cuando éstas producen un deshielo ingenuo y un ablandamiento del corazón en una humilde y agradecida admiración por ella y un cuidado responsable de agradarle en los caminos de la obediencia, entonces los hombres tienen comunión con Dios en su bondad. La bondad de Dios fluye hacia los hombres por un doble canal. Su bondad hacia sus cuerpos en providencias externas, su bondad hacia sus almas en misericordias espirituales. Cuando la bondad de Dios, de cualquier manera, hace surgir el amor y la gratitud del alma hacia el Dios de nuestras misericordias, entonces tenemos verdadera comunión con Él. Así dijo Jacob. Y dijo Jacob: Dios de mi padre Abraham, y Dios de mi padre Isaac, que me dijiste: vuelve a tu tierra y a tu parentela, y yo te haré bien. Menor soy que todas las misericordias y que toda la verdad que has usado para con tu siervo, pues con mi cayado pasé este Jordán, y ahora estoy sobre 2 campamentos. Génesis 32, 9 al 10. Ah, Señor, veo multitud de misericordias a mi alrededor, y la menor de ellas es mayor que yo. Así dijo David. Y vino el rey David y se puso delante de Jehová, y dijo: Oh Jehová Dios, ¿quién soy yo, y qué es mi casa, para que me hayas traído hasta aquí? Y aun esto te ha sido poco. Oh Dios, ¿qué más puede decirte David? Primera de Crónicas 17, 16 al 18. En estos casos, podéis ver los efectos que la bondad de Dios, incluso en las misericordias inferiores y externas, suele producir en los corazones santificados. Pero, si os acercáis a las misericordias espirituales y pensáis en la bondad de Dios para con vuestras almas, al perdonar, aceptar y salvar a criaturas tan viles y pecadoras como habéis sido, esto afecta mucho más al corazón y lo llena de santo asombro, como veis en Pablo. La gracia de nuestro Señor fue abundante. Yo era blasfemo y perseguidor, pero fui recibido a misericordia. Primera de Timoteo 1:13. Así, cuando la gracia perdonadora se le apareció a María, aquella notoria pecadora, la visión de la misericordia hizo que su alma se llenara de lágrimas, de arrebatos de amor. Lloró y lavó los pies de su Salvador con lágrimas de alegría y agradecimiento. Lucas 7:44. Ningún terror de la ley, ningún susto del infierno descongela el corazón como lo hacen los temores de la misericordia perdonadora. A veces se hacen representaciones especiales de la veracidad y fidelidad de Dios a su pueblo. Engendran confianza y santa seguridad en sus almas, y cuando lo hacen, entonces los hombres tienen comunión con Dios en su fidelidad. Así no te desampararé ni te dejaré. Hebreos 13:5. Hay un descubrimiento de la fidelidad de Dios, ¿y qué sigue a esto? Véase el versículo 6. De modo que podemos decir confiadamente: el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Aquí está la fidelidad en Dios, produciendo verdad y confianza en el creyente. Esta es esa reciprocidad, esa dulce comunión y compañerismo entre Dios y un creyente con respecto a su fidelidad. He aquí Dios es mi salvación. Confiaré y no temeré. Isaías 12:2. Y en verdad, amigo, esto es lo que el Señor espera con justicia de ti, tu verdad y confianza en Él, tu constante dependencia de Él, a cambio de todos los descubrimientos de su fidelidad hacia ti, tanto en su palabra como en sus providencias. Hay manifestaciones de la ira y el desagrado de Dios cuando oculta su rostro de ellos y los ceños fruncidos de su providencia. Cuando estos producen arrepentimiento y profunda humillación por el pecado, una inquietud de espíritu hasta que Él restablezca su favor y manifieste su reconciliación con el alma. Incluso aquí hay una verdadera comunión entre Dios y el alma. Escondiste tu rostro, y yo me turbé. Salmo 37. Un alma bondadosa no descansará allí, sino que se esforzará por pedir un nuevo perdón. Hazme oír gozo y alegría, y se regocijen los huesos que has quebrantado. Vuélveme el gozo de tu salvación. Salmo 50, 1, 8 al 12.
No puedo dejar de señalar aquí un gran error, incluso entre el propio pueblo de Dios. Muchos de ellos no entienden qué comunión debe haber con Dios bajo las manifestaciones de su desagrado por el pecado. Saben que el afectuoso derretimiento de sus almas en amor, alabanza, es comunión con Dios, pero que en la vergüenza, el dolor y la tristeza que producen en ellos las manifestaciones del desagrado de Dios, digo que no entienden que incluso en estas cosas puede haber comunión con Dios. Pero déjame decirte que incluso cosas como estas son los frutos selectos del espíritu de adopción, y que en ellas tu alma tiene una comunión tan real y beneficiosa con Dios como en los mayores arrebatos de gozo y consuelo espirituales. Oh, es una condición bendita estar delante del Señor, como lo estuvo Esdras, después de haberte convencido de tu descuido, tu negligencia y tus impurezas espirituales, las consecuencias de esos pecados, y de decir con él: Dios mío, estoy avergonzado y confuso para levantar mi rostro a ti. Esdras 9:6. La vergüenza y el rubor son signos tan excelentes de comunión con Dios como las sonrisas más dulces. Por último, hay representaciones y contemplaciones especiales de la omnisciencia de Dios, que producen sinceridad, consuelo en las súplicas y recurso a ella en las dudas sobre nuestra propia rectitud. Y este también es un método escogido y excelente de comunión con Dios. Primero, cuando la omnisciencia de Dios obliga fuertemente al alma a la sinceridad y la rectitud, como hizo con David, Salmón 139:11. También fui recto delante de él. Salmo 18:23. La consideración de que siempre estaba ante los ojos de Dios fue su preservación de la iniquidad, sí, de su propia iniquidad. Segundo, cuando produce consuelo en las súplicas a ella, como hizo con Ezequías. Acuérdate ahora de cómo he andado delante de ti en verdad y con corazón íntegro. Segunda de Reyes 23. Así también Job apela a este atributo. Tú sabes que no soy malo. Job 10:7. Así lo hizo Jeremías. Mas tú, Jehová, me conoces, me has visto y has probado mi corazón para contigo. Jeremías 12:3. Cuando recurrimos a ella bajo dudas y temores de nuestra propia rectitud. Así lo hizo David. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad. Salmo 139, 23 al 24. En todos estos atributos de Dios, los cristianos tienen una comunión real y dulce con Él, que fue lo primero que se abrió, a saber, la comunión con Dios en la meditación de sus atributos. El siguiente método de comunión con Dios es el ejercicio de nuestras gracias en los diversos deberes de la vida espiritual. En la oración, escuchar la santa palabra de Dios, las ordenanzas, en todo lo cual el Espíritu del Señor influye en las gracias de su pueblo, y ellos le devuelven los frutos de ellas en alguna medida. Así como Dios ha plantado diversas gracias en las almas regeneradas, también ha designado diversos deberes para ejercitar y hacer surgir esas gracias. Y cuando lo hacen, entonces su pueblo tiene una dulce y real comunión con Él. Y, para empezar, la primera gracia que se manifiesta en el alma del cristiano, es decir, el arrepentimiento y el dolor por el pecado. En el ejercicio de esta gracia del arrepentimiento, el alma se entrega al Señor con mucha amargura y quebrantamiento de corazón, arroja sus penas, que son como si fueran semillas sembradas, y a cambio el Señor suele enviar una respuesta de paz. Dije: confesaré mis transgresiones y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Salmo 32:5. Aquí se eleva una voz de dolor y desciende una voz de paz, que es la comunión real entre Dios y el hombre en el ejercicio del arrepentimiento. Así como hay épocas en que los santos ejercen su arrepentimiento y el Señor les devuelve la paz, así también el Señor los ayuda en sus deberes para que actúen según su fe, y a cambio de ello encuentran en el Señor apoyo interior, descanso y refrigerio. Hubiera yo desmayado si no creyese. Salmo 27:13.
y muchas veces encuentran una seguridad de las misericordias por las que han actuado según su fe. Primera de Juan 5:14. Tercero, el Señor muchas veces hace que se manifiesten grados eminentes de nuestro amor hacia Él en el curso de nuestros deberes. El corazón se llena de amor hacia Cristo. La fuerza del alma se manifiesta hacia Cristo en amor, y el Señor lo recompensa con amor por amor. El que me ama será amado por mi Padre, y vendremos y haremos morada con él. Juan 14, 21 al 23. He aquí una dulce comunión con Dios en el ejercicio del amor. Oh, qué rico oficio realizan los cristianos de esta manera en sus deberes y ejercicios de gracias. Cuarto, para no mencionar más, en los deberes de la obediencia pasiva, los cristianos son capaces de ejercitar su paciencia, mansedumbre y longanimidad por Cristo, a cambio de lo cual el Señor les da los singulares consuelos de su Espíritu. Dobles recompensas de gozo. El Espíritu de gloria y de Dios reposa sobre vosotros. Primera de Pedro 4:14. El Señor los fortalece con fortaleza pasiva, con todo poder en el hombre interior, para toda paciencia. Pero la recompensa de esa paciencia es el gozo. Colosenses 1:11. Este es el negocio que mantienen con el cielo. Además de la comunión con Dios en la contemplación de sus atributos y de las gracias ejercidas en el cumplimiento de los deberes, hay otro método de comunión con Dios en la forma de sus providencias, porque en ellas también su pueblo camina con Él. Para dar una idea de esto, consideremos la providencia en un triple aspecto sobre el pueblo de Dios. Hay providencias aflictivas, varas y reprensiones con las que el Señor castiga a sus hijos. Esta es la disciplina de su casa, en respuesta a la cual las almas bondadosas regresan con mansedumbre y sumisión como la de un niño, un fruto del espíritu de adopción. Son llevadas a aceptar el castigo de sus iniquidades, y en esto radica la comunión con Dios bajo la vara. Este regreso a la vara puede no hacerse en este momento, porque hay mucha terquedad sin mortificar en los mejores corazones, pero este es el fruto que dará, y cuando lo haga, habrá una verdadera comunión entre Dios y el alma afligida. Hebreos 12:5 al 11. No se equivoquen los cristianos. Si cuando Dios los hiere se humillan, examinan sus corazones y bendicen a Dios por los descubrimientos de pecado hechos por sus aflicciones, admiran su sabiduría al escoger el tiempo, moderar y escoger la vara, besarla con sumisión infantil y decir: bueno me es haber sido afligido. Esa alma tiene comunión real con Dios, aunque sea por un tiempo sin gozo. Hay momentos en que la providencia aprieta al pueblo de Dios. Cuando las aguas del consuelo bajan y bajan mucho, las necesidades aprietan. Pero si entonces el alma vuelve a depender filialmente del cuidado paternal, diciendo con David: el Señor es mi pastor, nada me faltará. Salmo 23:1. Entonces a él le corresponde proveer y a mí depender. Confiaré en el cuidado y el amor de mi Padre. He aquí ahora una dulce comunión con Dios bajo necesidades apremiantes. Las necesidades del cuerpo enriquecen el alma. Las estrecheces externas son las ocasiones de ensanches internos. Oh, vean desde aquí cuán bueno es tener un interés en Dios como Padre, cualesquiera que sean los cambios de la providencia que puedan sobrevenirles. Hay épocas en las que el Señor expone a su pueblo a peligros inminentes y visibles, cuando a la vista de los sentidos no hay forma de escapar. Ahora bien, cuando esto produce confianza en Dios y resignación al placer de su voluntad, aquí hay comunión con Dios en tiempos de angustia y dificultad. Así, David dijo: en el día que temo, yo en ti confío. Salmo 56:3. Padre, veo que se levanta una tormenta. Tu pobre hijo viene bajo el techo de su padre en busca de refugio, porque ¿a dónde iría un hijo afligido sino a su padre? Y luego, en cuanto a los resultados y eventos de providencias dudosas, cuando el alma se resigna y se deja a la sabia disposición de la voluntad de Dios. Como David dijo: aquí estoy, que haga de mí lo que bien le parezca. Segunda de Samuel 15:26.
Esta es la comunión real y dulce con Dios en sus providencias. Para finalizar, Thomas Brooks dijo sobre el tema: una alta comunión con Cristo te proporcionará dos cielos, un cielo en la tierra y un cielo después de la muerte. Cuanto más se evidencia la unión y comunión del hombre con Dios, más se llenará el alma de ese gozo inefable y lleno de gloria y de ese consuelo y paz que sobrepasan todo entendimiento. También John Gill dijo: la comunión con Dios es la cumbre de la experiencia de los santos en esta vida. Es la cumbre de la religión experimental y de la piedad poderosa. De todos los goces del pueblo de Dios en la tierra, es el más cercano a la bienaventuranza celestial, y si se le añadieran la perfección completa y la duración sin fin, sería así. Y finalmente, Thomas Goodwin. El fin, hermanos míos, de todos los deberes, escuchen lo que digo, el fin de la gracia misma, es el conocimiento de Dios y la comunión con Él. Por eso oyen y por eso oran. Si descansan en los deberes sin la comunión con Dios y el conocimiento de Él, su alma se encontrará vacía y se sentará en la tristeza al final. Amén. Muchas gracias por escuchar Audio Lectura Cristiana. El Señor les bendiga, amados hermanos. Hasta la próxima.